Estamos con Pablo Vega Centeno, a quien vamos a darle la bienvenida para conversar justamente sobre el despropósito de estos viaductos en la avenida Javier Prado. Él es profesor e investigador especializado justamente en temas urbanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a darle pase a Pablo Vega Centeno para conversar sobre los viaductos de Javier Prado. Ahí está. ¿Cómo está, ¿Qué Pablo? tal? Buenos ¿Qué días. tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Encantado de conversar con ustedes. Uh-huh. Bueno, para empezar, hay una iniciativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima para construir 3 nuevos viaductos en la avenida Javier Prado, ¿no? Con un plan que tiene un valor de más de 540 millones de soles y que ha sido presentado además como, como la gran solución al problema del tráfico en una de las arterias más transitadas de la ciudad de Lima. Sí. 3 viaductos en Javier Prado van a aliviar el tráfico de alguna manera. ¿Sí? Y expliquemos cómo son esos viaductos. Claro. Bueno, primero que nada, bueno, la idea de un viaducto es tener, facilitar mayor fluidez de vehículos teniendo un segundo piso de autos o incluso, como hay a veces en Ciudad de México, hasta un tercer piso, ¿no? Esos son viaductos. Hay efectivamente, el Invermet ha anunciado hasta que quieren hacer 7 viaductos, ¿no? Es una locura. Sí, está en la página de Invermet, anunciaron como gran cosa, efectivamente como solución, ¿no? Es sorprendente por varias cosas, ¿ya? Primero es sorprendente porque en principio el año pasado, si no me equivoco, ya se aprobó el plan de Lima al 2040, el plan de desarrollo urbano, donde hay toda una cartera de los proyectos que se recomiendan como proyectos para que Lima tenga un adecuado crecimiento de acá al año 2040, ¿no? Por otro lado, hace un mes nomás ha salido a consulta para su aprobación final el plan de movilidad de la Autoridad de Transporte Urbano, que es con un interesante diagnóstico, un interesante trabajo para darle una gran prioridad al transporte público, tanto a través de lo que es metro subterráneo como a través de corredores de transporte BRT o metropolitanos o corredores complementarios. Ahí entonces es interesante porque estamos en un momento donde por fin Lima tiene instrumentos de planificación. Ahora, ¿de dónde apareció esto? Misterio. Entonces no hay ninguna relación. Punto 1, ¿no? El otro punto es que ya está probado desde hace más de 60 años que los viaductos no resuelven los problemas de la congestión vehicular, ¿ya? Los pioneros en darse cuenta de esto fueron los británicos. La Secretaría de Transporte del gobierno del Reino Unido el año 63 publicó el informe Buchanan, donde decía que cada vez que uno invierte en mayor infraestructura viaria, el único resultado es que se alimenta la demanda por mayores vehículos. Entonces, en otras palabras, ellos estaban dándose cuenta que inviertes millones, en este caso de libras, ¿no? Y no resolvían la fluidez del tráfico vehicular en la ciudad, sino lo único que hacías era alimentar los que ganaban eran las empresas constructoras y las empresas productoras de vehículos a combustión. Esos eran los grandes ganadores. Entonces, es a partir de ahí que ha ido un lento cambio, ¿no?, de la orientación, ¿no? Y esto de alguna manera se concreta también con los acuerdos de la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas que se aprobó el año 2016. Y en esa nueva agenda urbana, su artículo 15 habla de un compromiso al cambio de paradigma. Eso quiere decir ya basta de priorizar hacia la fluidez, por ejemplo, el tráfico, hay que pensar en la ciudad, y entonces es en esa línea que se habla ya de un apoyo, una prioridad, el artículo 114 del mismo documento, del transporte público y del transporte de la movilidad activa, ¿no? Claro. Entonces,
Para eso, o sea, es muy sencillo. Todos los países están orientando sus prioridades al transporte público, ¿no? Ujú. Entonces, es anacrónico hacer un viaducto. ¿Y cuál va a ser el futuro de ese viaducto? ¿No? Miremos los problemas de congestión que tiene Ciudad de México con sus viaductos de 2, 3 pisos. Me tocó alguna vez subirme en un taxi con un conductor muy simpático diciendo pues que nuestros viaductos son de primera, porque nunca se puede poner segunda. Bueno, ese va a ser el futuro, con una diferencia. Además de habernos gastado el dinero público en una obra que no va a ser eficiente, vamos a destrozar los entornos ecológicos a superficie. ¿Cuántos árboles van a ser eliminados en nombre de esta obra que no va a ser eficiente? ¿No? Ujú. Estamos pensando, por eso a mí me preocupa, digo, ¿cuánto estamos pensando realmente en la ciudad? ¿No? Ujú. Sí, algo que a mí me parece importante e interesante es lo que mencionas del transporte público, ¿no? Porque, digamos, lo que han hecho estas grandes ciudades para aliviar el problema del tráfico ha sido ya no hacer estas obras de infraestructura para que entren más autos, porque eso solamente atrae más autos privados, sino mejorar el sistema de transporte público para que las personas que tienen auto, por ejemplo, decidan ir a trabajar en bus o en metro, porque es un sistema eficiente, puntual, que funciona bien. Entonces, eso más bien descongestiona porque salen menos autos a la calle, ¿no? Pero lo que se está haciendo aquí parece que es lo contrario, y uno ve el transporte público y la verdad es que cada vez está peor. Han regresado rutas piratas, colectivos en zonas donde ya no estaban, y uno no ve que es los buses que deberían estar ya integrados o integrándose con las líneas de metro, esté avanzando esa integración. Más bien lo que vemos es un retroceso. Totalmente, ¿no? Y lo paradójico es que tienes de pronto un plan de movilidad interesante que ha producido la Autoridad de Transporte Urbano, pero obviamente la ATU no tiene la fuerza política que sí tiene la Municipalidad Metropolitana o sí puede tener el Ministerio de Transporte. Entonces, la cosa es sencilla, ¿no? Autoridades de la municipalidad, o sea, denle soporte político, denle fuerza a planes interesantes que se quieren hacer para la ciudad. O sea, cúbranse de gloria defendiendo el transporte público, que además que somos una ciudad donde estamos hablando que la mayoría de peruanos que se viajan para trabajar o para estudiar, lo hacen en transporte público, no en auto privado. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿A quién queremos servir como autoridad pública? Ahora, claro. ¿qué se puede hacer en este punto? Perdóname, Clara, porque yo recuerdo también que hace años la Municipalidad de Lima, cuando estaba a cargo de Luis Castañeda Alosio, también presentó un proyecto que ya se iba a ejecutar para hacer, en este caso eran bypasses, ¿no? En la avenida Salaberry. Se planteaban hacer varios bypasses en Salaberry con el mismo floro de que esto va a descongestionar, lo cual era falso, ¿no? Y al final tuvieron que retroceder, pero ahí fue clave también, por ejemplo, el alcalde de San Isidro de ese momento, Manuel Velarde, quien se opuso frontalmente al proyecto. En este caso, ¿qué se puede hacer y cómo están actuando las autoridades de los municipios por donde van a construirse estos viaductos? Claro, acá en realidad lo que yo sé, el problema acá es que coincidentemente las municipalidades distritales No el mismo partido. Exacto, coinciden. Sin embargo, sí ha circulado un informe de la Municipalidad de San Isidro donde hace mención a todos los problemas técnicos que tendría, por ejemplo, el viaducto que pasaría entre el Jirón Caracas con Pershing hasta Eucaliptos con Javier Prado. O sea, la propia Municipalidad de San Isidro sabe que no es viable, que es dañino, es perjudicial, pero tiene en sus informes internos, pero no se atreve a políticamente enfrentarse obviamente al alcalde que es de su mismo signo político, ¿no? Claro. Pero eso está, o sea, eso existe, o sea, son conscientes de que es una barbaridad. Sí, también es verdad que se han aprobado, y esa es otra pelea en la misma zona, se han aprobado estos edificios enormes de 25, de 30 pisos en Salaberry, ¿no?
que generan una gran concentración humana, digamos, y yo estuve el otro día en un edificio de estos sobre Salaberry, que tiene no sé cuántos departamentos, es una torre, una cosa altísima, y venden departamentos sin cochera. Entonces, la gente tiene carro y deja el carro en la calle. Entonces, aparte de que dejan el carro en la calle, digamos, hay un tráfico atroz, hay un servicio público de transporte malísimo, entonces todo el mundo trata de tener carro privado. Y todo funciona muy mal, porque la calle se vuelve un estacionamiento privado y porque se aumenta la cantidad de gente. ¿Quién planea esto? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para tener una mayor participación? Porque por otro lado, Pablo, lo que están diciendo en las redes es, bueno, estas son 4 señoras de San Isidro furiosas, que no quieren que se les dañe la imagen y no piensan en nosotros que estamos atrapados en la vía en Javier Prado. Claro, es que justamente pareciera que todos los problemas sean conflictos locales y lo que nos falta, lamentablemente, en nuestra ciudad es que justamente reaccionemos, como tú lo has dicho, como ciudadanos, ¿ya? Nuestros discursos y nuestras reacciones son como vecinos y tenemos que ser conscientes que el daño que se está haciendo no es simplemente a ese pedacito. Estamos hablando de un daño a la ciudad, ¿no? Y claro, hay que, con muchos conciudadanos, es entender, el tráfico no está fluyendo, no es porque le falte un carril más para circular, no está circulando, ¿no? Para comenzar, porque estamos todos ocupando coches, ¿no? Con un pasajero o 2 pasajeros, ¿no? En lugar de aprovechar de ir en un buen transporte público, ¿no? Todos. Ahora, es verdad que el gran problema que hemos tenido estos años es como que las propias autoridades han defendido poco la inversión por ejemplo, los nuevos corredores. Hemos estado viendo las noticias, la amenaza de que el corredor morado casi lo anulan porque no había un soporte, ¿no? O lo otro, el tema de si no hay un apoyo serio a las concesionarias de los corredores, obviamente termina favoreciendo el transporte pirata. ¿Y qué hace el transporte pirata? Son pequeñas unidades que ocupan más espacio. Entonces, hay un problema de irracionalidad. Y curiosamente, estrategias no de solución, pero paliativas, que estaban más o menos funcionando, se eliminaron con el COVID. No sé si se acuerdan, el famoso pico y placa que se estaba haciendo, claro, ¿no? Entonces, no era la solución, era un paliativo. Pero era un paliativo que nos ayuda mientras vamos reformulando, invirtiendo en un buen transporte, ¿no? Porque ese tipo de soluciones, que no cuestan como un viaducto, es muchísimo más barato, es sentido común, y yo puedo tener una mejor fluidez, ¿no? Funcionaba, ¿no? Entonces, acá otra vez es preguntarnos, ¿por qué queremos hacer tanto daño a la ciudad? ¿Por qué no nos damos cuenta, ¿no? Que a la larga esos son paisajes de cemento que no me hacen bien. Miremos otros ejemplos. El más lindo tal vez es el de la ciudad de Seúl, ¿no? Donde ellos justamente, cambiando el paradigma, derrumbaron un viaducto que se había hecho sobre un canal sellado.